Vale. Voy a desgrabar. Pues muy buenas tardes a todos y gracias por vuestra participación en este webinar. Hoy, el webinar de hoy va a estar liderado por Pablo Martínez Varela. Pablo Martínez Varela es abogado de la firma Yusequitas. Como algunos de ustedes ya deben saber, Yusequitas es el despacho jurídico que atiende a FEBITUR, a la Federación Española de Viviendas de Uso y Apartamentos Turísticos, que les recuerdo es una federación española que aúna 23 asociaciones en todo el territorio nacional con un total de unas 186.000 unidades de alojamiento. El tema que nos va a tratar Pablo hoy es un tema respecto al tema de la liquidez, ¿no? Uno de los grandes problemas y una de las grandes pandemias después de esta crisis sanitaria que vamos a vivir. Al fin y al cabo, todos los sectores son afectados, pero el sector turístico, en base a esa orden de cierre, a esa falta de movilidad entre provincias y prácticamente pues, con todo el tráfico aéreo cerrado, pues nos enfrentamos a un escenario de cero liquidez, ¿no? Y además, por desgracia, con unas perspectivas pues, que no son a medio ni largo plazo, ¿no? Lo que pretende el webinar de hoy es ilustrarles y de la mano de Pablo Martínez Varela y de Yusequitas, pues lo que vamos a tratar es principalmente de las soluciones ante la posibilidad de insolvencia financiera de las empresas ante esta crisis del COVID-19 y que además se manifiesta de una forma importante porque si bien es cierto que por parte del Ejecutivo se nos han venido anunciando pues, distintas medidas respecto a tramos de entrega de avales a partir del Instituto de Crédito Oficial, de los créditos ICO, la realidad a fecha de la pasada semana es que prácticamente solamente estaba tramitado del primer tramo de 100.000 millones de euros, un 12% de esos créditos, y lo que nos estamos encontrando con las entidades bancarias es que la gran mayoría están solicitando avales o garantías adicionales, porque al fin y al cabo lo que nos rodea principalmente es una grandísima incertidumbre, ¿no? Que genera desconfianza y que se basa principalmente en que ese teórico aval del 80% que anuncia el Estado pues no es un aval de ejecución inmediata, es decir, los bancos en caso de impago pues tienen que actuar con una serie de protocolos, lo cual eso es una demora de tiempo que genera incertidumbre. Hay que pensar también que las entidades bancarias tienen que corresponder con un aval directo o con un riesgo directo de ese 20%, el diferencial del 1,5% tampoco les resulta atractivo. Y lo peor de todo es que de trasfondo también lo que nos transmiten es la duda de si España, sin realmente una intervención de Europa respecto a la activación de liquidez, ¿no? Pues vaya a tener la capacidad suficiente para poder responder a un ejercicio donde se prevé que evidentemente pues va a haber problemas, va a haber impagos y va a haber riesgo, ¿no? Y en este caso, pues lo que pretendemos es simplemente, pues bueno, pues el poder estar más formados, el estar más ilustrados y en un momento dado el poder atender en un momento dado de insolvencia, pues aquellos mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico español nos permite. Sin nada más, daros mucho las gracias y las gracias especialmente a Yusequitas y a Pablo Martínez Varela, a quien le cedo la palabra. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Tolo. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer también a FEBITUR su invitación a estas jornadas que semanalmente está desarrollando, jornadas que son muy interesantes y yo creo que muy, muy importantes y beneficiosas para las empresas y para los empresarios, sobre todo en la situación de incertidumbre en la que nos encontramos ahora. Es evidente que con la desescalada y con la paulatina recuperación de la actividad que se va a producir, pues lamentablemente es muy probable que se vayan a revelar en todos los operadores económicos situaciones de insolvencia, evidentemente causadas por la situación de paralización de actividad, por la situación de paralización de ingresos y agravadas, si cabe, por la incertidumbre que se produce en relación con el sistema que se va a llevar a cabo por el Gobierno para hacer efectiva esta reactivación. Como no puede ser de otra forma, la situación de necesidad que se va a producir en las empresas pues va a tener que ser resuelta por parte de los empresarios. Cuando digo empresas, hablo también de por supuesto, de los empresarios y de los autónomos. Pues va a ser resuelta por todos ellos desde un punto de vista empresarial, en el que operarán
todos los sistemas de financiación a los que estaba haciendo antes referencia a Tolo. Y, por supuesto, no se puede obviar que también tiene que ser atendido desde un punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico tendríamos que atenernos a lo que establece la ley concursal y en concreto el artículo 5 de la ley concursal, donde se prevé que aquellas empresas o aquellos deudores en general, insisto, tanto empresas como autónomos, como particulares, que se vean en una situación de insolvencia actual o previsible, tienen la obligación de acudir o bien al concurso de acreedores o bien a los mecanismos previos al concurso, los que se llaman extraprocesales o extraconcursales, para intentar solucionar esa situación de insolvencia. El plazo que otorga la ley concursal es de los 2 meses desde que se revele esa situación de insolvencia y como elementos objetivos a la hora de identificar la situación de insolvencia podríamos acudir a los que establece el artículo 2 de la ley concursal y en concreto, por objetivizar cuáles serían los elementos, los hechos que nos permiten determinar si una empresa o un autónomo se encuentra en situación de insolvencia, estarían el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, estarían también los supuestos en los que se han llevado a cabo ejecuciones generales contra todos los bienes del deudor, la liquidación apresurada de sus bienes, o también en aquellos supuestos en los que se entiende que se ha producido un incumplimiento generalizado de sus obligaciones y estos supuestos, en concreto, se identifican con las situaciones en los que en los 3 meses anteriores a esa situación en la que se entiende que ya se ha producido el concurso, se ha incumplido con las obligaciones de la agencia tributaria, se ha incumplido también de forma continua con las obligaciones con la seguridad social o con las obligaciones salariales. Por las características de todos estos hechos reveladores de una situación de insolvencia y teniendo en cuenta tanto la situación de las empresas como los escenarios o el escenario económico al que se van a tener que enfrentar en los próximos meses, es muy probable, lamentablemente, que la crisis sanitaria que ha azotado España se traduzca en una grave crisis económica que va a tener como consecuencia que muchas empresas, que muchos particulares y empresarios tengan que hacer frente a una situación de insolvencia, como ya he dicho, ya no solo desde un punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista jurídico. A esos efectos, la primera de las cuestiones que creo que deberíamos de tratar en la medida en la que en este webinar vamos a hablar básicamente de la insolvencia, es sobre el Real Decreto que se acaba de publicar, el Real Decreto Ley 16/2020, por el cual se han adoptado determinadas medidas de contenido jurídico y de contenido que trata básicamente sobre el funcionamiento de la justicia. La primera de las cuestiones y que afecta precisamente a la insolvencia es que el Gobierno, a los efectos de evitar el aluvión de concursos o de solicitudes de concurso que se iba a producir tras el levantamiento del estado de alarma, como consecuencia de esta situación crítica desde el punto de vista financiero que acabamos de comentar, ha decretado que hasta el 31 de diciembre de 2020 no es obligatorio presentar la solicitud de concurso, a pesar de que concurran todas estas circunstancias que acabamos de decir y que son las que se establecen en la ley concursal para identificar la situación de insolvencia. Es decir, a pesar de que la empresa no pueda pagar a sus acreedores, de que haya incumplido con obligaciones de pagos salariales o de seguridad social, o incluso que por parte de los organismos públicos se hayan iniciado determinadas actuaciones tendentes a embargar los activos de la compañía o del empresario como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de pago tributarias, a pesar de que se dé esa circunstancia, no existirá la obligación de presentar concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta previsión o esta salvaguarda que hace el Gobierno
para evitar una presentación masiva de concursos de forma inmediata, se extiende también a las situaciones de concurso necesario, es decir, cuando la insolvencia es denunciada no por el deudor, que en este caso estaríamos ante un supuesto de concurso voluntario, sino cuando es denunciada ante otro acreedor, a un acreedor al que el deudor pues, no le atiende sus deudas, no le atiende sus obligaciones y que conoce que además ese deudor está en una situación de incumplimiento generalizado de las obligaciones. En este caso, esa denuncia que haría el acreedor, que se llama solicitud de concurso necesario, tampoco surtiría efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Interpretando de forma coordinada la disposición contenida en el Real Decreto Ley 16/2020 con lo que dice la ley concursal, con el plazo de los 2 meses que establece la ley concursal para presentar concurso, entenderíamos que desde el 31 de diciembre de 2020 existiría o se abriría el plazo para presentar el concurso en los plazos que marca la ley, es decir, en 2 meses más. En todo caso, el concurso es conveniente entenderlo como herramienta preventiva, como herramienta que ayuda siempre desde un punto de vista de prevención, porque el concurso como paliativo de la situación de insolvencia o como solución final acaba abocando, en la mayoría de los casos, en una liquidación. Por lo tanto, la auténtica efectividad de los mecanismos de tratamiento de la insolvencia se produce y se evidencia siempre y cuando la situación de insolvencia haya sido atacada desde un primer momento y se prevean todos estos sistemas de refinanciación desde un punto de vista efectivo, es decir, no para ver de qué forma se liquidan los activos, sino para ver de qué forma consigo refinanciar todas las deudas con mis acreedores para hacer viable la compañía y poder continuar desarrollando la actividad. En relación con el sistema de tratamiento de los créditos concursales que veremos a lo largo de esta explicación, es importante, sobre todo también a la hora de establecer determinadas estrategias, otra de las modificaciones que se incorporan en el Real Decreto Ley 16/2020 en cuanto al tratamiento de los créditos. Más adelante veremos que hay determinados créditos que se otorgan por personas especialmente relacionadas, vinculadas familiarmente con el administrador, socios de las compañías, filiales. Esos todos son entes que se entienden personas especialmente relacionadas y cuyos créditos tienen un tratamiento distinto en el marco del concurso en la medida en la que no pueden votar dentro de los planes de viabilidad o de las quitas o de las esperas, que son denominados convenios, que proponga el deudor frente a sus acreedores. Precisamente para intentar fomentar las situaciones de financiación por parte del propio administrador o de los socios, el Gobierno ha hecho una modificación en cuanto al tratamiento de estos créditos, en el sentido de que tengan la calificación de créditos ordinarios y que, por lo tanto, toda la financiación que pueda ser inyectada por parte de personas especialmente relacionadas o por el administrador a la compañía desde el momento de entrada en vigor del estado de alarma, toda esa financiación tenga la consideración de créditos ordinarios, con el efecto de que en un plan de refinanciación establecido en el marco de una de las herramientas de tratamiento de la insolvencia, bien sean las extraconcursales, bien sea el convenio de acreedores, esos acreedores no van a ser castigados y van a poder votar y apoyar esos planes de financiación al igual, en las mismas condiciones que el resto de acreedores. Esta cuestión es importante, insisto, desde el punto de vista de estrategia de un concurso de acreedores o de una refinanciación. Otra de las cuestiones que se pone de manifiesto en este Real Decreto es que, bueno, es evidente y no se oculta que la situación de crisis económica también da pie y abre muchas oportunidades de nuevo negocio, oportunidades de financiación, oportunidades de adquisición de activos, de adquisición de unidades productivas, y a esos efectos
este Real Decreto que se ha promulgado recientemente, lo que pretende es agilizar todos esos procesos de inversión a través de sistemas más simplificados para adquirir activos. En principio, la ley concursal deja abierta la posibilidad de que la venta de activos en el marco de un concurso, en el marco de un preconcurso, se lleve a cabo a través de subastas. Finalmente acaban siendo subastas judiciales en muchos de los casos, pero en otros de los casos, y en este caso concreto, una vez que se ha producido esta modificación normativa, lo que pretende el Gobierno es, para intentar desjudicializar el procedimiento concursal, intenta que todos estos sistemas se lleven a cabo a través de subastas extrajudiciales, que son las conocidas también subastas notariales. En este caso, y teniendo en cuenta la modificación que se produjo de la ley del notariado, estas subastas extrajudiciales actualmente se están desarrollando a través del portal de subastas de la web del BOE, cuyo funcionamiento es muy sencillo. Realmente lo único que exige es que se dé de alta uno a través de la herramienta digital, de la plataforma que pone a disposición de todos los usuarios el BOE, que facilite sus datos, y a través de ese sistema se pueden hacer pujas para intentar adquirir activos de cualquier naturaleza. Se produce una excepción en cuanto a este sistema general de subastas, en lo que respecta a las subastas o las ventas de las unidades productivas, reservando también la posibilidad de que las subastas o las ventas de unidades productivas se produzcan a través de subastas judiciales. Si bien la mayoría de liquidadores, de administradores concursales o de juzgados que opten por el procedimiento de venta, muy probablemente, y en aras a intentar simplificar todo este sistema de procedimientos, todo este sistema para intentar adquirir activos, acudan finalmente a subastas notariales a través de la web del BOE. Por último, y otra de las circunstancias que también es muy probable que se dé como consecuencia de los resultados que previsiblemente se van a producir en este ejercicio, motivados básicamente por la paralización de la actividad, muy probablemente lo que suceda es que los resultados del ejercicio de las compañías en este año 2020 se vean afectados, llegando en muchos de los casos a ser de pérdidas y, por lo tanto, de resultados negativos. De acuerdo con lo que establece el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, si esos resultados negativos tienen la consecuencia de que los fondos propios de la compañía se ven reducidos a la mitad del capital social, la compañía tendrá la obligación, los administradores sociales de la compañía tendrán la obligación de llevar a cabo una junta de socios para proponer a los accionistas, o bien que se produzca una reducción de capital y con ello llevar a cabo un reequilibrio del capital social, que se lleve a cabo también un aumento de capital para aportar nuevo capital social y que, por lo tanto, las pérdidas que se han producido en el ejercicio se vean mitigadas por esa aportación de capital, o en caso de que no se adopte ni la primera ni la segunda de las opciones, que finalmente se tenga que acudir a un concurso de acreedores. En este caso, por poner un ejemplo, una pyme, una SL, cuyo capital social sea el capital mínimo de 3.000 euros y que haya iniciado su actividad en este año 2020, que no tenga, por tanto, reservas de ejercicios anteriores, pérdidas que tuviera en la actividad que superaran los 1.500 euros, como se ve es una cantidad mínima y irrisoria, motivarían esta circunstancia y harían que la compañía entrara en la causa legal de disolución del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Precisamente para evitar que las circunstancias causadas por la crisis del COVID y la crisis financiera que le va a seguir tengan como consecuencia que las empresas se vean obligadas a llevar a cabo este sistema de refinanciación, del patrimonio neto, me refiero, lo que establece el artículo 18 del Real Decreto Ley 16/2020 es que
no se vean obligadas a acudir al sistema que establece el artículo 363 y, por lo tanto, a pesar de que su patrimonio neto se haya visto reducido, sea suficiente con mantener esa situación hasta el año siguiente. Ahora bien, si ya en el ejercicio 2021 esa situación se mantiene, es entonces cuando sí que tendrían que acudir al sistema que establece el artículo 363 y bien reducir capital, ampliar capital o acudir a la situación de concurso. Esto en relación con las modificaciones normativas que se han producido como consecuencia del Real Decreto Ley que se acaba de promulgar hace unos pocos días, que tiene incidencia, por supuesto, en todo el sistema de herramientas que establece la ley concursal para el tratamiento de la situación de insolvencia y que nos dará tiempo a tratar una breve pincelada de cada una de esas herramientas para poder definir en qué situación o en qué condiciones podría ser más interesante llevar a cabo una refinanciación de una compañía atendiendo a las herramientas jurídicas que nos ofrece la ley concursal. La primera de las cuestiones es que a través de estas herramientas extraprocesales, sistemas preconcursales o concursales, que es el concurso de acreedores, lo que se pretende con estas herramientas es llevar a cabo una refinanciación de la compañía a través de la financiación que se produce con los propios acreedores de la sociedad. En este caso, a través de utilizando estas herramientas, lo que se plantea es que los pasivos de la compañía, las deudas que tienen tanto las empresas como los particulares, los empresarios, se vean modificadas obligando a los acreedores a aceptar reducciones de esa deuda o esperas en el vencimiento de las mismas. Dependiendo del momento en el que nos encontremos, dependiendo de las mayorías, es decir, de los acreedores que apoyen uno u otro sistema, podemos acudir a los sistemas preconcursales o nos veremos obligados finalmente a acudir a los procedimientos judiciales de la insolvencia, que en este caso es el concurso de acreedores. En cuanto a los sistemas preconcursales, que son los que permitirían una refinanciación sin acudir al procedimiento concursal, es decir, sin que esté propiamente judicializado, sin que haya un administrador concursal que intervenga la compañía o la actividad y que por lo tanto fiscalice toda la actividad de la empresa o del autónomo. Estos sistemas preconcursales serían básicamente tres. Tendríamos el acuerdo de refinanciación, los acuerdos de refinanciación, tendríamos el acuerdo extrajudicial de pagos y un sistema que, bueno, pues que es un poco el límite entre estos sistemas preconcursales o el sistema judicial concursal, que son las comunicaciones de las negociaciones o el conocido también 5 bis de la ley concursal. El acuerdo de refinanciación o el acuerdo extrajudicial de pagos son mecanismos más o menos parecidos, con unas diferencias que determinarán si debemos acudir a uno o a otro, y en todo caso, con un sistema de funcionamiento que hace que para las empresas más grandes, para los sistemas financieros más complicados, sea más favorable en cuanto a fácil de conseguir y de ejecutar el acuerdo de refinanciación que el acuerdo extrajudicial de pagos, que estaría más bien reservado a pymes y a autónomos, también por el volumen de deudas. En cuanto al acuerdo de refinanciación, el acuerdo de refinanciación lo que pretende es que ese sistema de refinanciación basado en la obligación de los acreedores se consiga exclusivamente obligando a los acreedores financieros. Es decir, aquí no entrarían a formar parte del grupo de acreedores cuyo crédito se ve reducido a través de una quita o cuyo vencimiento se ve postergado a través de una espera. No se verían afectados más que los acreedores financieros, bancos, financiadores particulares y cualquier otro tipo de operador financiero que hubiera previamente
llevado a cabo una financiación con la sociedad que en este momento se encuentra en una situación de crisis financiera. Para que se lleve a cabo y se acepte este acuerdo de refinanciación es suficiente con una mayoría simple en el sentido de que más del 50% del pasivo financiero apoye las condiciones propuestas por el deudor y en esas condiciones, en esa situación y con ese escenario, e incluso aunque hubiera acreedores que no apoyaran las condiciones propuestas por el acreedor, pero siempre y cuando estuvieran en minoría y representaran ese tramo inferior al 50%, se verían obligados por las condiciones que estableciera el deudor en su propuesta de acuerdo de refinanciación. Estarían excluidos, por tanto, del sistema de refinanciación a través del acuerdo de refinanciación tanto los créditos laborales de cualquier importe, estaríamos hablando de los créditos de los trabajadores, indemnizaciones, salarios, cualquier tipo de obligación laboral, los operadores comerciales y, por lo tanto, todos los créditos que estuvieran relacionados con la actividad de la compañía, que estuviera a su vez relacionados con los suministros habituales de cualquier naturaleza y también los pasivos de derecho público, es decir, todas las obligaciones derivadas, todas las obligaciones tributarias y de seguridad social que se derivaran bien de la contratación, bien del desarrollo de la actividad de la compañía. Estos créditos no podrían verse afectados por los acuerdos de refinanciación. Y en todo caso, de cara a determinar esas mayorías que es necesario conseguir para que este acuerdo de refinanciación prospere, hay que tener en consideración que en esta herramienta, en los sistemas preconcursales y en concreto en el acuerdo de refinanciación, no sería admisible que votaran la propuesta del deudor las personas especialmente relacionadas. Es el artículo 93 de la ley concursal donde se relacionan esas personas especialmente relacionadas, que se extienden desde el propio administrador a los socios que titulen más del 10% del capital social o a todos los familiares hasta un rango lejano, que se extiendan y que tengan vinculación tanto con los socios como con los administradores de hecho o de derecho de la compañía. En cuanto a la siguiente de las herramientas que nos ofrece la ley concursal, en concreto en los artículos 231 y siguientes de la ley concursal, y que se adapta más a los sistemas de refinanciación de una pequeña empresa o de los profesionales o autónomos que desarrollan su actividad, nos encontramos con el acuerdo extrajudicial de pagos. Este sistema, que es parecido al acuerdo de refinanciación, pero menos sofisticado, no exige ni mucho menos las formalidades que requiere ese acuerdo de refinanciación, sino que se tramita de una forma simplificada, como veremos a continuación. Es un sistema que, debido precisamente a quién va dirigido, se ha simplificado en toda su tramitación. En este sentido, se inicia fuera del juzgado de lo mercantil, se presenta frente a un notario, se presenta frente al registro mercantil o frente a una cámara de comercio. En este caso, si estamos hablando de profesionales, autónomos o de pymes o de empresas, se presentaría ante el registrador mercantil o a la cámara de comercio, y si estuviéramos hablando de un deudor que fuera consumidor, se tendría que presentar ante el notario. Y se desarrolla sin presencia del juez del concurso, sin estar judicializado y con la presencia de una figura que se llama el mediador concursal. El mediador concursal, a estos efectos, es una persona, un profesional con conocimientos en materia concursal y que es designado tanto por el registro de lo mercantil como por la Cámara de Comercio para intentar mediar, para intentar facilitar el acuerdo entre el deudor que se somete a un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos y los acreedores que a su vez pues se verán afectados por la propuesta de modificación de sus créditos que va a hacer ese deudor que se encuentra en una situación crítica desde el punto de vista
financiero. ¿Quiénes se pueden acoger a este acuerdo extrajudicial de pagos? Como hemos dicho, la persona natural consumidor, siempre y cuando tenga un pasivo inferior a 5 millones de euros. Todo tipo de personas jurídicas, estábamos hablando no solo de SLs, sino cualquier forma societaria similar o incluso sociedades anónimas, siempre y cuando tengan un pasivo inferior a 5 millones de euros, y aquí se englobarían también las comunidades de bienes, las asociaciones, las fundaciones o cualquier tipo de organización o comunidad civil. Y en cuanto a las personas naturales, nos referiríamos también a los empresarios o a los autónomos que desarrollaran su actividad entendiéndose como actividad por cuenta propia, de acuerdo a esa definición que ofrece la legislación de seguridad social y tributaria, y en definitiva que llevan a cabo su actividad como cualquier otro tipo de operador económico. El acceso a esta herramienta de refinanciación estaría limitado a todos aquellos que hubieran sido condenados por sentencia firme por un delito contra el patrimonio, entendido de la forma más extensa, los que hubieran alcanzado en el plazo de los 5 años anteriores otro acuerdo extrajudicial de pagos o que hubieran homologado un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declarados en concurso, también los que se encontraran negociando un acuerdo de refinanciación o cuya solicitud de concurso se hubiera producido antes de que se hubiera producido esta posibilidad de presentar un acuerdo extrajudicial de pagos por razones evidentes, es decir, si está en concurso, pues ya no tiene que acudir al acuerdo extrajudicial de pagos, sino que se someterá al procedimiento judicial tal y como estaba establecido en la ley concursal. Y tampoco se pueden someter a este sistema ni las entidades aseguradoras ni las reaseguradoras. En cuanto a las particularidades que tiene la solicitud del acuerdo extrajudicial de pagos, como he indicado, es que el procedimiento está tremendamente simplificado. No es preceptiva la intervención de abogado, aunque sí es recomendable. Tenemos que tener en cuenta que estamos tratando situaciones de insolvencia y que, por lo tanto, no solamente nos tenemos que limitar a una tramitación sistemática de un procedimiento, sino que es conveniente analizar todas las aristas que se pueden producir tanto en la tramitación como de forma posterior a la tramitación de este sistema o utilización de estas herramientas para el tratamiento de la insolvencia. Es conveniente siempre acudir a algún profesional que tenga experiencia en el ámbito de la insolvencia y que, por lo tanto, nos pueda decir qué consecuencias tiene cada una de las actuaciones que hemos desarrollado antes y que vamos a desarrollar con posterioridad. Sin perjuicio de ello, se puede acudir sin abogado. Para llevar a cabo la solicitud es suficiente con presentar ante el registro mercantil, ante la Cámara de Comercio, cuando estamos hablando de operadores profesionales, empresarios, empresas, o ante el notario cuando estamos hablando de deudores consumidores. Es suficiente con presentar un formulario que ya está aprobado por el Ministerio de Justicia y que se descarga directamente por Internet. Junto a ese formulario en el que hay que cumplimentar una serie de datos evidentemente relacionados con el deudor o con quien propone el acuerdo extrajudicial de pagos, hay que aportar también un inventario, que sería la relación de todos los activos que tiene ese deudor, una previsión de ingresos y gastos regulares que a su vez permita ver a los acreedores que van a analizar esa propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos que se va a hacer, que permita analizar a esos acreedores que el esfuerzo al que se vean sometidos pues puede tener recompensa en el sentido de que el deudor es viable y que, por lo tanto, a pesar de, pues con una quita o una espera van a poder recuperar todo o parte de sus créditos. Y, por supuesto, se tiene que acompañar también una lista de acreedores donde se informa al mediador concursal de cuáles son todos los acreedores que van a estar afectados por este sistema, por este acuerdo extrajudicial de pagos, y que a su vez se van a ver sometidos por las condiciones que proponga el deudor en su propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos. Tan pronto
como el mediador concursal es designado por el registro, por el notario o por la Cámara, se tiene que poner en contacto con el deudor y en el plazo de los 10 días siguientes, otro de los beneficios de esta herramienta es que es muy ágil desde el plano temporal, no estamos sometidos a las más que posibles dilaciones de plazos que se producen normalmente en un procedimiento judicial que no depende exclusivamente de los plazos que establece la ley concursal, sino que depende en muchos de los casos de la carga que tenga el juzgado que esté conociendo el asunto. En este caso, el procedimiento es temporalmente mucho más ágil porque los plazos están ya marcados y establecidos en la ley y quien los tiene que cumplir es el mediador concursal. En ese sentido, desde el momento en el que es designado, tiene un plazo de 10 días para ponerse en contacto con el deudor, para convocar, para comunicar a los acreedores del deudor la situación de propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos que se ha planteado y para solicitar a todos los acreedores que transmitan a ese mediador concursal cuáles son los créditos que ostentan frente al deudor. Como un comentario, tenemos que tener en cuenta que en el marco de esta crisis financiera la situación en la que nos podemos ver inmersos no solo es de deudor que utiliza estas herramientas de refinanciación extraconcursales, preconcursales, sino también desde el punto de vista de acreedor, en cuyo caso nuestros propios clientes, al verse afectados por una situación de insolvencia, pues pueden plantear este tipo de actuaciones y, por lo tanto, tenemos que saber cómo actuar frente a esas comunicaciones que nos dirija, en este caso, el mediador concursal. En el plazo de los 2 meses desde que acepte el cargo, el mediador concursal se tendrá que dirigir a nosotros como acreedores o a todos los acreedores, para proponer un acuerdo que se llevará a cabo o se valorará en una reunión que se llama la reunión de los acreedores. Voy a agilizar un poco la explicación porque veo que nos vamos quedando un poco cortos de tiempo. Este acuerdo extrajudicial de pagos se aprobará desde el momento en el que la propuesta que haga el deudor sea apoyada por más del 60% del pasivo que tenga ese deudor. Cuando hablo del pasivo entendido como una masa única, es decir, no estamos hablando del 60% del número de acreedores, sino del pasivo. Si el acreedor tuviera 100.000 euros de pasivo, con contar con el apoyo de acreedores que titularan al menos 60.000 euros en todas las deudas, este acuerdo extrajudicial de pagos sería aprobado. Y sería aprobado en unas condiciones en las que las esperas a las que se someten los créditos no superaran los 5 años y las quitas que propusiera el deudor frente a esos créditos no fueran superiores al 25% de esos pasivos. Si obtuviera este deudor unos apoyos superiores al 75%, entonces podría someter a esos acreedores a quitas o a esperas, quitas superiores a 5 años y en todo caso hasta 10 años, nunca podrían ser superiores a 10 años, y quitas superiores al 25% del importe de sus créditos. Y en este caso, el importe máximo de esas quitas sería pues, el 99,99% del pasivo. Frente a la situación en la que un deudor lleve a cabo un sistema de refinanciación de esta naturaleza, el acreedor solamente se podría oponer por motivos muy tasados, pues que se hubiera llevado a cabo un defecto formal que hubiera tenido como consecuencia que el procedimiento llevado a cabo fuera inválido, o que se hubiera sometido a esos acreedores a unas condiciones de quitas o esperas desproporcionadas, manifiestamente desproporcionadas. Esa proporcionalidad es uno de los elementos que se tienen que valorar tanto por el mediador concursal como por los distintos acreedores para determinar si la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos llevada a cabo por el deudor es una propuesta razonable o no. Es decir, si desde un punto de vista financiero
la situación de crisis o de insolvencia se limita a intentar refinanciar la compañía por una cuestión muy puntual, sería desproporcionado intentar someter, por ejemplo, a sus acreedores a una quita del 90%. Ese es uno de los ejemplos que podría dar lugar a una situación de impugnación como consecuencia de sacrificio desproporcionado al que se somete a un acreedor. Y ya en la línea de los sistemas preconcursales nos encontramos con las negociaciones del 5 bis, que en la mayoría de los casos suelen ser utilizadas como un plazo para conseguir más tiempo para presentar una propuesta una solicitud de concurso, si bien la finalidad de este periodo, la finalidad que prevé la ley concursal para este periodo es precisamente que se lleve a cabo una negociación efectiva con todos los acreedores para intentar conseguir una propuesta anticipada de convenio. Esta propuesta anticipada de convenio, entraremos ahora a analizarla, sería otro de los mecanismos que, si bien ya entrando en el proceso judicial, en el cual se va a llevar a cabo el nombramiento de un administrador concursal y en el que interviene el juez de lo mercantil, si bien a través de este procedimiento, como ya se puede todo el mundo imaginar, tremendamente fiscalizado, sí que permitiría una tramitación mucho más ágil que el concurso de acreedores convencional, entre otros motivos, porque a través de esa propuesta anticipada de convenios prácticamente se conseguiría ir con un acuerdo apoyado ya con un número importante de acreedores al concurso de acreedores y por lo tanto simplificaría mucho más el alcanzar un acuerdo con los acreedores. El efecto que tiene la comunicación del 5 bis es que suspende todas las ejecuciones que se estén llevando a cabo contra el concursado como consecuencia de los incumplimientos de las obligaciones que se hayan producido, suspende los procedimientos monitorios, no suspendería ni las ejecuciones hipotecarias en la mayoría de los casos, ni los procedimientos de apremio iniciados por los organismos o por las administraciones públicas, pues las providencias de apremio de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria no se verían afectadas por la comunicación del 5 bis. Y otorgaría un plazo de 3 meses más, 3 meses para las negociaciones con los acreedores y uno más para presentar una propuesta anticipada de convenio. Una propuesta anticipada de convenio que son las que ya se regulan en el artículo 100 de la ley concursal y que ya nos hacen permiten acceder directamente al procedimiento judicial, al procedimiento de concurso de acreedores que, bueno, pues todos de una forma más o menos profunda ya conocemos. A través de esta propuesta anticipada de convenio se puede someter a los acreedores o se puede intentar someter a los acreedores a quitas y a esperas cuya extensión dependerá directamente del análisis de la necesidad que lleve a cabo el deudor y de la propuesta de viabilidad que requiera ese deudor para continuar desarrollando su actividad. Dependiendo del esfuerzo al que tenga que someter a sus acreedores, exigirá también determinadas mayorías para que esa propuesta llevada a cabo por el deudor en su propuesta anticipada de convenio o en su propuesta ordinaria de convenio sea aprobado y que, por lo tanto, incluso se pueda someter a los acreedores que estén en contra de esa propuesta a esas condiciones. A la propuesta anticipada de convenio, lo mismo que al acuerdo extrajudicial de pagos, hay que acompañar un plan de pagos y un plan de viabilidad. En este caso, teniendo en cuenta que ya estamos acudiendo a un procedimiento judicial en el que además se van a tratar otras cuestiones, es conveniente pues, que tanto la propuesta de pagos como el plan de viabilidad tengan un desarrollo mucho más técnico que el que se pueda aportar en el acuerdo extrajudicial de pagos, que a estos efectos estaría limitado básicamente a un plan de pagos y a un régimen o una estimación de ingresos. La propuesta anticipada de convenio lo que permite también es una tramitación más ágil del procedimiento concursal,
en la medida en la que parte de la premisa de que un número significativo de acreedores ya apoyan esas condiciones de quitas y esperas que propone el deudor y que van a ser tratadas en el marco del procedimiento concursal. A esos efectos, desde el mismo momento en el que se presenta la propuesta anticipada de convenio, el juzgado de lo mercantil se tiene que pronunciar sobre la admisibilidad de esa propuesta anticipada de convenio y rápidamente intentar darle el trámite oportuno para que los acreedores conozcan para que los acreedores que no se hayan adherido hasta ese momento conozcan el contenido de la propuesta y conozcan también cuál es la evaluación que hace la administración concursal respecto de la propuesta que hace el deudor. Desde el momento en el que se presentara la solicitud de concurso con la propuesta anticipada de convenio, se procedería, de acuerdo con el sistema establecido en la ley concursal, al nombramiento de un administrador concursal y, por lo tanto, se activaría el sistema de análisis y evaluación de los pasivos por parte del administrador concursal. Se llevaría a cabo un informe de la administración concursal, se elaboraría la lista de acreedores y se confeccionaría también el inventario de los activos que tiene el deudor. Con toda esta documentación se llevaría a cabo el análisis por parte del administrador concursal de esa propuesta anticipada de convenio o de la propuesta de convenio, cuyas conclusiones se trasladarían a los acreedores para que se pudieran adherir a esa propuesta anticipada de convenio hasta el momento en el que se presente ese informe provisional por parte del administrador concursal. Si en ese momento se hubieran conseguido por parte del deudor las mayorías necesarias para aprobar esa propuesta anticipada de convenio, el juzgado automáticamente la daría por aprobada, dictaría una sentencia aprobando la propuesta anticipada de convenio y sometería a los acreedores y a los créditos y a las obligaciones en general a las novaciones, a la modificación que se produjera y que estaría contenido en esa propuesta anticipada de convenio que habría hecho el deudor. Para que la propuesta anticipada de convenio, como el convenio de los acreedores, que sería un mecanismo parecido a esta propuesta anticipada de convenio, pero que se llevaría a cabo en el caso en el que el deudor directamente hubiera acudido a la solicitud de concurso sin pasar por un intento de acuerdo con sus acreedores o que no se hubiera conseguido el apoyo suficiente como para presentar la propuesta anticipada de convenio. Para que estas propuestas de convenio sean aprobadas, será suficiente con que se obtengan las mayorías del 50% del pasivo de los créditos ordinarios. Estos créditos ordinarios se entenderían como pues todos los créditos comerciales, los créditos financieros, los créditos públicos, la mitad de los créditos públicos, estoy simplificando mucho la explicación de estos créditos o de estos pasivos, y se exigiría al menos el 50% de apoyo de los pasivos para los supuestos en los que se intentara someter a los acreedores a quitas iguales o inferiores al 50% del crédito o esperas de hasta 5 años. Es decir, a través de este mecanismo podríamos someter a todos mis créditos ordinarios a una situación de quita del 50% y a una espera de 4 años y 11 meses. Hay una circunstancia especial, que es cuando se intente someter a todos mis pasivos a quitas inferiores al 20% con pagos inmediatos. En ese caso, y de una forma absolutamente excepcional, sería suficiente con que se obtuvieran más apoyos a favor que en contra para llevar a cabo la aprobación de un convenio, de una propuesta anticipada de convenio, y someter a todos los acreedores a las mismas condiciones propuestas, siempre con estos límites. Si por otra parte lo que queremos es establecer obligaciones que sean superiores al 50% de quitas, del importe de los créditos en cuanto a las quitas, o a esperas superiores a 5 años, tendríamos que tener unas mayorías reforzadas que serían del 65% del pasivo de los ordinarios. También,
con este tipo de mayorías, conseguiríamos someter a los acreedores privilegiados, y entre ellos estarían todos los acreedores de carácter laboral, por ejemplo. Bueno, una vez que se produce la reunión de los acreedores, que en el marco del concurso se llama Junta de Acreedores, y por parte del órgano judicial se verifica que se alcanzan las mayorías exigidas en la ley concursal, en caso de conseguirse tales mayorías, se dictaría una sentencia que obligaría a todos los acreedores en las condiciones propuestas en el convenio, y que llevaría a cabo una modificación, una innovación de sus créditos en esas condiciones. Respecto de los acreedores subordinados, ya estaríamos hablando de todos los intereses financieros o de los créditos con personas especialmente relacionadas. Aquí tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, las modificaciones que se han producido por el Real Decreto Ley 16/2020, que antes al principio de la exposición hemos tratado. Todos estos acreedores subordinados serían o podrían cobrar solo una vez que hubieran cobrado y se hubiera pagado a los acreedores ordinarios. Por lo tanto, si estamos sometiendo a los acreedores ordinarios a una quita de 5 años, a una espera, de 5 años, los acreedores subordinados solamente tendrían derecho a empezar a cobrar una vez que hubieran transcurrido esos 5 años y se dieran y soportaran las mismas condiciones para ellos, es decir, se verían de hecho sometidos a una espera de 10 años, por ejemplo, para el cobro de los intereses financieros. Bueno, espero con todo ello haber al menos hecho una primera aproximación a estos sistemas preconcursales y al sistema concursal del convenio. Creo que es una herramienta que tenemos que tener todos en cuenta en esta situación, insisto, no solo desde el plano jurídico, porque es una obligación que tenemos que tener en cuenta y tenemos que atender, sino también desde un punto de vista operativo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo, por la tan detallada presentación y explicación que nos has hecho. No sé si tienes las preguntas y respuestas, verás que hay una pregunta de Carlos Almarán, por si puedes responderla. Sí. Es aplicable a los acreedores financieros a las novaciones bancarias. Varios de los propietarios con fines turísticos no pueden afrontar los pagos al no tener ingresos y no ser primera vivienda. Es decir, ¿se puede obligar de alguna forma a la entidad bancaria? Sí, por supuesto, con cualquiera de los mecanismos que hemos tratado, desde los acuerdos de refinanciación, con el acuerdo extrajudicial de pagos o incluso ya acudiendo al propio procedimiento judicial con la propuesta anticipada de convenio y con el convenio ordinario. El acuerdo de refinanciación se limitaría exclusivamente a los acreedores financieros y por lo tanto sería suficiente con obtener una mayoría simple, en ese sentido más del 50,01% del pasivo que apoyara la propuesta de refinanciación. En los acuerdos extrajudiciales de pagos se exigiría que apoyara nuestra propuesta el 65% del pasivo, si bien en este caso las condiciones novatorias o de modificación no solamente se limitarían a los acreedores financieros, sino que afectarían a todos los acreedores de cualquier condición que tuviera el deudor, y luego ya en el marco de un procedimiento concursal, de un procedimiento judicial, en un convenio, sería suficiente también con una mayoría de más del 50% del pasivo si queremos someter a esos acreedores financieros a quitas de hasta el 50% o a esperas de hasta 5 años, extendiéndose los efectos novatorios a todo tipo de acreedores, salvo los que sean acreedores privilegiados, como son los públicos por el 50% de su crédito, simplificándolo, o los acreedores laborales, o bueno, algún tipo de otro, o los acreedores hipotecarios, por ejemplo, que también serían acreedores que quedarían fuera de la aplicación de todos estos sistemas de refinanciación, en líneas generales. Pues muchísimas gracias, Pablo. Veo que no tenemos más preguntas. De nuevo agradecer a Josep Quitas y a ti en persona pues, la explicación que nos has dado, a todos los participantes por estar aquí y haber
y haber escuchado tan brillante presentación y de una información tan necesaria en los tiempos que corren, ¿no? Ojalá muchos no tengan que utilizar la potestad de esa necesidad de presentación de concurso respecto a las dificultades financieras que puedan haber. Y recordaros a todos de que la próxima semana, a la misma hora, el próximo martes, tendremos otro webinar coordinado con FEBITUR, donde los ponentes, en este caso, serán varios de los presidentes de las distintas asociaciones en todo el territorio nacional, que lo que tratarán de hacer será pues, exponer, ¿no?, desde sus territorios pues, un poco cuál es la visión del sector ante esta situación tan excepcional que nos toca vivir. Con lo cual, nada más y muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y sobre todo yo creo que este tipo de herramientas lo que tienen que ser, como he dicho al principio, es intentar ser preventivas más que paliativas, y a esos efectos cuanto antes se pueda advertir una situación de posible insolvencia, pues acceder a este tipo de herramientas o al menos analizarlas hace que sea mucho más efectiva una solución que bueno, luego acudir a un procedimiento concursal que muchas veces acaba lamentablemente en liquidación. Muchas gracias de todas formas. A ti, hasta luego, hasta pronto Adiós. a todos, gracias.